Buenos días, grupo de oración y milagros. Hoy quiero hablarles de algo que siempre me toca de tiempo en tiempo. Arrepentirse, arrepiéntanse. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti para aprender de tu palabra, Señor. Cómo ser un buen cristiano, Señor. Cómo ser en la vida, Señor, aquí en la tierra, para ir a vivir allá en la eternidad contigo, Señor. Te presentamos, Padre, estas personas que están enfermas, Señor, algunos hospitalizados, otros en sus casas, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, Señor. Y lo dice tu palabra, que por sus llagas fuimos sanados, por sus heridas fuimos liberados de cualquier plaga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 dice así: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. La doctrina del arrepentimiento ha sido un pilar fundamental en la iglesia primitiva. Es lo que ha edificado en ese tiempo la iglesia, el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista. El ministerio de Juan era un ministerio de arrepentimiento. Él dijo lo que leímos al comienzo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. El mismo Jesús empezó su ministerio diciendo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. En el primer mensaje de la primera iglesia primitiva, en el primer culto, en el culto inaugural, Pedro se pone de pie y dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, junto con Juan, arengó al concilio de Jerusalén en estos términos. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cuando los apóstoles fueron a predicar en Samaria, se encontraron con un hechicero llamado Simón y ya le dijeron, está en Hechos capítulo 8, versículo 22, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A la iglesia que perdió el primer amor, Jesús le manda una carta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 y 20. Apocalipsis versículo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 y versículo 20 dicen: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Uno de los errores más comunes que hemos cometido es creer que esto de arrepentirse es una decisión que tomamos una sola vez en la vida y dura para siempre. Error. Es un error muy frecuente creer que los que necesitan arrepentirse son los no creyentes, los que están en el mundo. Mentira de Satanás. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice? Ninguno perezca, todos se arrepienten. Ninguno perezca y que todos se arrepientan. Todos es todo. Todos es desde el pastor de la iglesia hasta el último congregante. Todos son los creyentes y los no creyentes. El líder de célula, de ministerio, levitas, todos. La Biblia dice que todos se arrepientan. Pero esto no es un mensaje que se predique mucho en las iglesias. Ya no se habla del arrepentimiento. Solamente a veces en los seminarios de sanidad, con la nueva gente que viene. Pero no es solamente para el nuevo. Leemos en cada página del Nuevo Testamento y vamos a ver a aquellos titanes de la fe, y vamos a ver a Jesús y a Pedro y a Juan, a Pablo y los primeros creyentes. Tienen un solo mensaje: la cruz de Cristo y el arrepentimiento, que te conduce a la cruz de Cristo. El arrepentimiento te conduce a la cruz de Cristo. Algunos cristianos dicen que se arrepientan los nuevos, esos pecadores, porque yo ya vine a los pies de Cristo y Él me perdonó. Yo les digo, amorosamente les digo, yo vine a los pies de Cristo y Él ya me perdonó. Y yo les digo que el arrepentimiento es un ejercicio constante y continuo. El arrepentimiento es diariamente. Cuando más estés cerca de Dios, más tendrás que arrepentirte. Porque la presencia manifiesta de Dios nos expone con nuestros pecados, con nuestras miserias. Cuanto más estemos cerca de Dios, cerca de Él, el más pecado vamos a ver, más necesidad de arrepentimiento tendremos. Vamos subiendo de nivel, vamos a acercarnos más a la luz, a esa luz maravillosa que es Dios, y Él ilumina todo lo que estaba escondido. Por eso, hermanos queridos, no se crean porque somos líderes, porque tenemos ministerio, no debemos arrepentirnos. Ahí tenemos que arrepentirnos más, porque supuestamente cuanto más subís en tu ministerio, vas a ver más la presencia de Dios manifiesta en tu vida, en tu corazón. La única prueba de la manifestación gloriosa de la presencia de Dios
en una vida, en una casa, en una iglesia, es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Repito, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en una vida, en una casa, en una iglesia, es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Aquellos que dicen yo ya no necesito un seminario de sanidad, es Satanás mismo. Todos necesitamos ese seminario de sanidad que nos habla del arrepentimiento, que nos habla del perdón, que nos habla del Espíritu Santo, cómo actúa en nuestra vida. ¿Por qué? Para que esa persona, esa familia, estés cada vez más convencida de su pecado. Debemos arrepentirnos más. Debe haber más necesidad de arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera reacción de Zaqueo cuando Jesús entró a su casa? El arrepentimiento. Su primera reacción. Aquel pecador que cobraba los impuestos y cobraba de más para su beneficio, se arrepintió cuando entró Jesús en su casa. Él comenzó a confesar pecados. Lo dice Lucas 19:8. Lucas capítulo 19, versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús en ningún momento que le dijo que haga ese tipo de sacrificios. No le dijo que dé dinero a los pobres. Sí, Jesús simplemente entró a su casa. O sea, que el arrepentimiento es cuando Jesús se acerca a ti, cuando Jesús entra en tu corazón. Por eso nunca digas, yo ya no necesito arrepentimiento. Cuidado, porque podrías estar alejándote de Jesús, del Dios vivo. Porque cuanto más Dios esté cerca de ti, dentro de tu alma, vas a ver tus pecados, los más ocultos. Es que la presencia de Dios ilumina todo, nuestro ser, y se ven nuestras imperfecciones. Seremos confrontados con nuestras miserias, seremos confrontados en nuestros pecados, pero tendremos la oportunidad de arrepentirnos en ese momento para agradar a Dios. Simplemente lo sentiste, agradar a tu Dios. La Biblia habla que cuando Pablo predicaba en Éfeso, la gente venía dando cuenta de sí y sus pecados, y confesaban sus pecados. Donde hay presencia de Dios, hay arrepentimiento y confesión de pecados. Donde hay santidad, hay gloria. Cuando hay presencia de Dios, se confiesan los pecados. Con la presencia, los pecados salen de los escondites del corazón. No necesitamos ser confrontados con nadie y por nadie, solos. Por eso, cuanto más esté endurecido una vida, cuanto más esté endurecido un corazón, no va a poder ver sus pecados. Y entonces no da el paso del arrepentimiento. Cada vez más lejos de Dios. Lejos está de Dios. Solo cuando estamos ante la presencia de la majestad de Dios, podemos ver los pecados que hay dentro de nosotros. ¿Y por qué hay cristianos que no reflejan a Cristo? Porque cuando hay un encuentro de sanación, Él no participa. Algunos solo ayudan a los demás pecadores y Él cree que está cerca de Dios y ya no escucha.
abandona el lugar, viene, va, y no es así. No es lo mismo servir a Dios que servir para Dios. No es lo mismo servir al pueblo de Dios que servir a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes que confunden. Por eso, en los encuentros, en los seminarios de sanidad vemos arrepentimientos genuinos de las nuevas personas. Y nosotros los antiguos ni nos acercamos a Dios, ni nos acercamos a Dios. Lo reconozco. Por eso el arrepentimiento le da la bienvenida a la presencia manifiesta de Dios. El arrepentimiento. Ahora, yo me pregunté antes de escribir esto, ¿de qué debo arrepentirme? Y no me van a creer la respuesta. Número 1, de la falta de oración. Yo, Enriquito, me di cuenta que mis oraciones son buenas por otros, pero me faltaba arrepentirme de mi falta de oración sobre mi persona, en mi persona. Ahora yo les preguntaré a ustedes, amigos cristianos, creyentes en Cristo Jesús, ¿habrá entre ustedes alguien que no necesite arrepentirse de este pecado? ¿Alguien tendría la osadía de decir, yo no necesito de arrepentirme de ese pecado? Pero estás orando como una máquina. Estás orando, pero no estás hablando con tu Dios. Estás orando, pero te olvidaste de tu espíritu, del Espíritu Santo, del cual eres templo. Aunque sea le has dicho buenos días, Espíritu Santo, buenas noches, Espíritu Santo. La primera cosa del que tenemos que arrepentirme es la falta de oración. ¿Qué es oración? Hablarle a Dios. Hablarle a Dios. Hablarle a Dios. Nosotros oramos por otros, pero no le hablamos a veces a Dios. Ese Espíritu Santo que mora contigo, que vive contigo, y no le hacemos caso. Me dirán, yo no. Yo le digo, yo sí. Yo sí, voy caminando por ese camino que Jesús habló. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Estoy andando en ese camino, que es Él. No sé en qué parte. Comienzo, la mitad, no lo sé. Lo que sé es que me falta. Me falta. Un amigo llegó junto a mí con esa pregunta. Enriquito, con esto del coronavirus, el no poder ir a la célula, a la iglesia, me siento vacío, me dijo. ¿Quién le contestó? Lo único que yo sé es que cada vez que me acerco a él pidiendo perdón y arrepintiéndome, mis cargas se liberan desde mi casa, en mi casa, a la madrugada. Y esta es la respuesta del arrepentimiento diario. No podés sentirte vacío porque no te vas a tu célula de oración, no te vas a la iglesia. Entonces no estás orando, no estás hablando con tu Dios personalmente todos los días. El arrepentimiento diario, esa es la respuesta. Es un proceso de purificación continua y permanente. Purificación continua
y permanente. ¿Por qué? Porque quitamos la suciedad al arrepentirnos. Es una tarea profunda en la búsqueda de Dios. Debemos tomar como una tarea el buscar a Dios, buscar su presencia, de buscar su gloria, de buscar su rostro. Es una tarea profunda de amar a Dios. Repito, amar a Dios por encima de sus regalos que nos da. El regalo de la sanidad, el regalo de la longevidad, la edad que tenemos, el regalo de la prosperidad económica, el regalo de un techo que tenemos, una cama donde dormir. Decirle que lo queremos a Él más que su regalo. Le agradecemos por su regalo, pero a Él es a quien queremos. A Él todos los días. En Apocalipsis nos habla en la boda del Cordero que somos la novia del Cordero. ¿Y cómo nos vemos? En nuestro noviazgo mundano. Hablar y hablar toda la hora con tu novia, contarle nuestros sueños, que queremos ser a su lado después de casarnos. Y sin embargo, con nuestro Cristo Jesús somos indiferentes. Pregunto, ¿estamos arrepentidos de esa poca comunicación con el novio que es Cristo en esa escasa vida de oración? No estoy hablando de una flaca vida de servicio. Podés predicar, ministrar aquí y en todas partes, casi todo el tiempo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que perdimos nuestro primer amor. Estoy hablando de que el ministerio tomó el lugar de Dios en nuestros corazones. Yo reconozco, yo Enriquito, servía a Dios sin estar con Dios. Servía a Dios sin estar con Dios. Y la gente veía que oraba, sí oraba, no como debía hacerlo. Se perdió esa pasión por Dios. Se perdió el primer amor. Y yo sabía lo que Jesús le dijo a su iglesia de Éfeso, que Pablo había destacado 30 años antes por su amor a Dios. La iglesia de Éfeso amaba a Dios. 30 años después, Jesús reprendía a esa iglesia por la falta del primer amor y les dijo, arrepiéntanse. Y hoy, compañeros de lucha, compañeros de congregación, compañeros de la iglesia, ¿saben lo que hice? Arrepentirme. Y es mi humilde recomendación. No sé en qué parte del camino estás, pero estés donde estés, por favor, arrepiéntete. Confrontado con este pecado, es lo primero que hice. Arrepentirme por mi falta de oración, por mi falta de comunicación con Dios, por mi falta de acercamiento a mi Dios. Yo sé que Dios me llevó al desierto. ¿Para qué? Para que me volviera a enamorar de Él. Y a veces Dios hace eso. Yo lo tomé como un privilegio cuando me envió al desierto. Traté, pero no pude escaparme de Él. Y había sido ese desierto. Era para que pudiéramos hablar a solas con Él. Él y yo. Él es ese desierto en que Dios se manifiesta. Él es en ese desierto que se manifiesta. Es allí donde viene a nuestro encuentro. Es allí en cuando se manifiesta en una zarza. Es allí donde se te revela.
es en el desierto, en medio del fuego, en medio de las dificultades, en que comienza su trabajo contigo y conmigo. No te escape de los desiertos. Con tu indiferencia, dale gracias. En ese desierto vas a encontrar y aprender la lección. Arrepiéntase y humildemente busquen a Dios en ese desierto. El desierto son los problemas, son las circunstancias adversas en nuestras vidas. Y es en ese lugar que debemos buscarlo a Él. Gracias, Padre, por esta lección de vida. Gracias, Padre, por matar mi arrogancia. Gracias por el desierto, que, aunque doloroso, tú estabas obrando en mí para acercarme más a ti. Gracias por este privilegio de tus palabras que yo pueda transmitir a tus hijos e hijas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, es la gloria, la honra, el poderío por los siglos de los siglos. Amén. Amén.